Dios les bendiga. Les habla la pastora Evangelina Banji Pérez, como muchos me conocen por Banji. Soy puertorriqueña, nací en Ciales, Puerto Rico, y desde niña he sido miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. A la edad de 21 años ya era líder de mi congregación como presidenta de jóvenes, y la congregación de Ciales Pueblo me eligió a que les representara a la Junta Administrativa y luego a lo que se conoció como la Asamblea Constituyente de los Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Esta trayectoria de liderato me llevó eventualmente a Nueva York, donde fui miembro de la Iglesia Cristiana Sinaí, y después de varios puestos en el liderato, fui elegida como moderadora de la Convención del Noroeste. Así tuve la oportunidad de llegar a ser miembro de lo que entonces se conocía como el caucus de la obra hispana, hoy día Junta Administrativa de la Confraternidad de Iglesias Hispanas y Bilingües. Y gracias a su respaldo, en estos momentos soy la moderadora electa de la confraternidad. Ha sido una larga trayectoria en el liderato y eventualmente en la pastoral, pero no siempre fue así. Lo que muchos no saben es que desde niña he sido muy tímida e insegura, sobre todo para acercarme a otras personas y hablarles. Fue en escuela primaria que una de mis maestras se dio cuenta que al yo venir de otra escuela tenía un nivel más avanzado y me pidió que le ayudara a ser mentora de varios compañeros de clase. Ella me empoderó a ayudarle dando clase y ayudando a otros estudiantes. Ella me siguió empoderando y en una ocasión me puso al frente de la clase a dar la clase y cada día me daba más responsabilidades hasta que eventualmente comencé a salir de mi timidez. De hecho, comencé a actuar en teatro, comencé a ser maestra de ceremonia de las actividades de la escuela y eventualmente pues pude seguir haciendo presentaciones en público. Junto con esto, pues mano a mano, también me iba desarrollando en medio de mi congregación. Gracias a un pastor y a un grupo de adultos que me empoderaron a actuar y a crecer. Así que aprendí que el empoderamiento comienza cuando se te da la libertad de actuar. Cuando los líderes y el pastor o el maestro no tienen miedo en desarrollar a otras personas. Segundo, junto con esa oportunidad y esa libertad, también es necesario que se te den recursos para crecer. Y finalmente, hace falta que exista un mentor o una mentora que te adiestre para saber cómo usar esa libertad y ese criterio y cómo utilizar esos recursos que se te han dado de una forma positiva para ayudar a crecer a otros. Entonces, eres empoderada y empoderas a otros. Desde joven, también he estado convencida de que en Dios todas las cosas son posibles y que todas las cosas son posibles para Dios. La pregunta era si yo tenía la suficiente fe para creer que con Dios a mi lado me era posible hacer todas las cosas y perder sobre todo mis miedos. Como Moisés siempre le he pedido a Dios que si Él va conmigo, yo también voy. Y yo sé que si juntos estamos, juntos haríamos proezas. El reto siempre ha sido cómo traducir esa fe, cómo traducir ese conocimiento en acción. Cómo nos podemos sentir empoderados y empoderadas para actuar aun cuando otros no nos empoderen. Para vivir entonces una vida empoderada en Cristo significa que hemos de tener la libertad que nos ha dado desde la cruz y a través del recurso del Espíritu Santo para actuar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que le era necesario irse y que cuando se fuera, ellos iban a recibir poder, como lo vemos en Hechos 1, verso 8. Jesús sabía que le era necesario a los discípulos ser empoderados y recibir ese poder para poder hacer todas las cosas que Él les había pedido que hicieran, para que le pudieran ser testigos
allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para poder hacer discípulos y poder bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era necesario nosotros recibir el poder del Espíritu Santo. Y ya que hemos recibido ese poder, ¿cómo se puede vivir una vida empoderada cuando la vida misma nos da tragos amargos y momentos difíciles? ¿Cómo podemos vivir una vida empoderada en medio de la tempestad, en medio del coronavirus, en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena? El poder vivir una vida empoderada en momentos difíciles es saber que con Jesús estás en la barca y que tú no tienes que depender en estos momentos de que Jesús detenga los vientos, porque ya tú y yo hemos sido empoderados para detener los vientos. Tú y yo hemos recibido el poder de parte de Cristo y a través de su Espíritu Santo para decirle al enemigo, basta ya, basta ya. También es saber que cuando eres una vida empoderada, vives con la convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Aun cuando no ves su mano, aun cuando no puedes ver cambios, es saber que Dios está en control de todas las cosas y que no eres víctima de las circunstancias. Al contrario, es tener la convicción que en medio de todas las cosas Dios va a obrar. Sobre todo, también es saber que no tenemos que probarle nada a nadie, porque yo soy aceptada y eres tú aceptado por Dios tal y como eres. Y el trabajo, la obra, el cambio, la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida y que comenzó, la va a terminar. Es vivir con la certitud, con esa convicción de que como hija e hijo de Dios hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza y que mi identidad viene de Dios. Por lo tanto, yo no necesito compararme con nadie más, yo no necesito medir mis éxitos al lado de los éxitos de otro o de otra, porque yo nada más tengo que mirarme a mí y mirar a Cristo y crecer a su estatura para saber que estoy basada en el éxito que Cristo me da y en el éxito de la cruz. Yo estoy empoderada como mujer porque fue Jesús mismo quien me empoderó como empoderó a la mujer samaritana a evangelizar. Fue Jesús mismo quien me empodera y me sigue empoderando como empoderó a María a anunciar las nuevas de resurrección a los discípulos. Y es Jesús quien cada día me empodera desde la cruz y con su Espíritu Santo. He recibido en esta vida pues muchos momentos difíciles, ¿quién no? Más reciente, cuando tuve 2 diagnósticos de cáncer y mi esposo fue operado de corazón abierto en la misma semana en que yo fui operada de cáncer. En esos tiempos, mi hija también se rebeló con toda, sobre todo contra mi autoridad. Todo al mismo tiempo. Con el cáncer ya hubiese sido mucho. Estaba terminando la escuela, estaba terminando el grado de maestría y en medio de todo eso, pues estábamos pastoreando a la iglesia. Todo parecía venir al mismo tiempo. Vivir una vida empoderada es vivir una vida de fe, pero sobre todo es vivir una vida donde uno tiene la convicción de que uno no tiene que estar en control de todas las cosas, porque es Dios quien está en control de todas las cosas. Es saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es también saber que puedo descansar en el Dios que está en control de todas las cosas y en su poder. Que Dios te bendiga.